Bueno, estamos para la charla de nuestro último bloque con dos grandes referentes del sector energético. Me acompaña Jorge La Peña y Gerardo Rabinovich, ambos autoridades del Instituto Argentino de Energía. Es un gusto que puedan sumarse a la conversación del Energy Summit del Cronista. Así que gracias por venir y acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, hoy hemos hablado mucho sobre distintos tipos de contextos para la energía en un mundo que va hacia la transición energética y Argentina como por ahora muy volcada al desarrollo de dos vectores, ¿no? Uno es vaca muerta y el otro es la energía renovable. Mi primera pregunta es si ustedes creen que ¿vamos bien por ahí o hay que hacer una especie de rebalanceo? O sea, que la oferta de energía argentina tenga que tener balanceados otros componentes, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ves, Jorge? Bueno, nosotros tenemos que recorrer un camino de transición energética hacia una energía que contenga una menor cantidad de emisiones de efecto invernadero. Ahora, este es un proceso que implica básicamente una reducción del consumo de hidrocarburos, fundamentalmente de naftas, gasoil, etcétera, que es donde se producen los gases. Y esto tiene una restricción. Nosotros tenemos un parque de 15 millones de unidades de vehículos con motor a explosión. Y bueno, esto tendrá que ser sustituido gradualmente, depende también de los consumidores, depende de la oferta de las automotrices, de los precios y de las financiaciones. Y bueno, en definitiva, del ritmo como se vaya sustituyendo ese parque, va a surgir una demanda atenuada, más reducida de petróleo y de gas, y esto puede generar saldos exportables, comercializables en el exterior y ingresar divisas, ¿no? Así que bueno, es un proceso gradual. Por otro lado, pasar al coche eléctrico es una transformación estructural extraordinaria. Sí. Se necesita montar una infraestructura para abastecer de energía eléctrica a este parque automotor, y no puede ser una energía eléctrica fabricada con carbón. No puede ser una energía eléctrica fabricada con gas. Para ser consecuente, digamos, ¿no? Porque imagino que en la Argentina puede pasar de todo, pero... La Argentina puede pasar de todo, pero afortunadamente tenemos una ingeniería y una especialización en economía de la energía que creo que asegura la intelectualidad suficiente como para hacer que esta transformación sea armónica. Es decir, esto implica cambiar el parque de generación eléctrico y introducir energías que no produzcan gases de efecto invernadero. Es una transformación gigantesca y costosísima. Hay que ver en qué medida la economía argentina responde a este gran desafío y en qué medida los inversores toman a estas inversiones como inversiones no riesgosas y beneficiosas, ¿no? Este es un tema que en una economía como la Argentina no debe ser soslayado. No claro. Tenemos una economía normal. No. Entonces, bueno, todas estas cosas deben ser puestas en orden. Yo tengo especial interés, y todos tenemos interés, en las energías renovables. Las energías renovables son básicamente dos: las del sol, las eólicas y la hidráulica. La Argentina tiene un parque hidráulico extraordinario, pero es un parque hidráulico que ya está cumpliendo los 50 años, o sea, la vida útil. Va a requerir inversiones muy importantes para repotenciar y hacer que estas centrales, cuya vida útil son 50, 55 años, no quiere decir que se vayan a romper de un día para otro, duren 100 años. Y esto implica inversiones muy importantes que no sé en qué medida, por ejemplo, el sector público puede hacerlas o el sector privado podría tener interés en hacerlas. Entonces, estos son posibles limitantes a esa gran transformación en ciernes que nos espera en los próximos años, ¿no? Gerardo, Jorge plantea algo que está
digamos, es una perspectiva que no siempre está vista en el debate, que tiene que ver con cuánto digamos, contribuye o resta la demanda cuando uno piensa en energías limpias, ¿verdad? O sea, siempre estamos pensando como en la oferta, en crear parques solares, digamos, en estimular la creación de parques eólicos, pero el punto de que necesitamos cambiar un parque existente, tanto de autos como de generación, no es menor. Me pregunto cómo han hecho otros países para acelerar este proceso, digamos. ¿Qué podemos aprender como de lecciones del resto del mundo? Bueno, estamos entrando en un nuevo modelo de vida y un nuevo modelo de negocios para el sector energético. También. El desafío del cambio climático nos plantea un desafío enorme y justamente el aspecto de la demanda es un aspecto central muy pocas veces tratado y muy importante. Sí. En sus evaluaciones de largo plazo, la Agencia Internacional de Energía plantea la eficiencia energética como uno de los grandes pilares de la transición energética junto con las energías renovables. Claro. ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo está haciendo, en general, digamos, dos caminos o un híbrido. Un camino de mercado, creación de mercados de carbono, y que el mercado sea el que en cierta medida regule las relaciones entre oferta y demanda, y un camino de regulación con fijación del precio del carbono y de regulación también incentivando a la descentralización del sector energético con la generación distribuida, los prosumidores, que se complementan con esto que estábamos hablando del transporte eléctrico, ¿no es cierto? Sí. Entonces, estamos en una etapa fascinante frente a un desafío en el cual la tecnología y la innovación nos plantea permanentemente nuevas cimas a cubrir. El tema ahora, digamos, o aceptamos el camino del mercado, o el camino de la regulación, o el camino híbrido, pero nosotros tenemos que ver si entramos en este cambio fenomenal que el mundo se tiene que dar en forma organizada o desorganizada. Okay. Creo que somos candidatos a la segunda opción, ¿no? En general, pero bueno, ojalá que podamos organizarnos. Sí, las transformaciones son inevitables, como se transformaron las comunicaciones, sí. Se va a transformar la energía, la tecnología va a llegar de una forma u otra, y cómo estamos nosotros preparados para recibirla es nuestro desafío. ¿Cuál es, Jorge, el cuello de botella? ¿La inversión o la regulación? O sea, son dos cuellos de botella, pero digo, ¿cuál te parece que es el más, el más condicionante? Bueno, los dos son muy importantes. No, claro. La inversión es fundamental porque se necesita hacer un cambio de las formas de generación de energía por otro. Esto implica poner centrales nuevas. Dentro de las centrales nuevas están las energías distribuidas como las eólicas y las solares, que en general están lejos de los centros de consumo. Es necesario ampliar la red de transmisión en muy extra alta tensión, que es una red que cubre desde La Quiaca hasta Santa Cruz y es la columna vertebral del sistema energético, del sistema eléctrico, sin la cual no habría transporte de energía. Y hemos visto que este sistema ha tenido fallas importantes. En el Día del Padre, hace 2 años, hubo una falla que dejó el país a oscuras. Entonces son inversiones importantes que hay que hacerlas. Lo mismo las redes de gasoductos para transportar gas. El gas puede sustituir carbón y otros. Bueno, todo esto requiere inversiones muy importantes. Para hacer esas inversiones importantes necesitamos inversores que crean en la Argentina, necesitamos tener corregida la macroeconomía, necesitamos tener eliminada la inflación y sobre todo necesitamos una dirección política en la conducción del Estado que sepa marcar el norte y sepa hacer planes para cumplir objetivos en una forma escalonada y no compulsiva, digamos, ¿no?
Esto creo que presenta un vacío en el caso argentino. Vos sabés que estamos viviendo una transición energética mundial de la cual formamos parte, tenemos compromisos con la comunidad internacional y bueno, el presidente Milei se ha definido a sí mismo como un negacionista del cambio climático y esto lo va a tener que aclarar para el interno de la Argentina, para el inversor argentino. ¿Qué sentido tendría montar una industria digamos, de energías renovables, capital intensiva, sabiendo que hay un Estado que no va a impulsar esa política o que duda en impulsar esa política o que no tiene el entusiasmo para convencer? Entonces me parece que son incógnitas que el sector energético necesita perentoriamente aclarar y fundar con leyes también, ¿no? Apoyar este aclarar con leyes claras, que se sepa cuál es el derecho, cuáles son las obligaciones y en qué medida el Estado está comprometido con las inversiones que decidan los inversores, ¿no? Gerardo, estamos discutiendo en estos días sobre la posibilidad de aplicar un marco nuevo para las inversiones. Está incluido dentro de la ley bases, que es el RIGI. Y una de las preguntas que nos hacemos es si el sector del gas necesita una plataforma de ese estilo, considerando que hasta el momento todo su crecimiento se hizo prácticamente por las suyas, ¿no es cierto? O sea, no hay hasta ahora vigente, más allá de las adendas que han tenido y que han sí facilitado la mejora de productividad, pero no tienen una ley de estímulo de inversión. ¿Es necesaria? O, digamos, uno me imagino que será deseable, sí, pero ¿es necesaria para que siga creciendo Vaca Muerta, por ejemplo? Yo ahí dividiría la respuesta en dos. A ver. Petróleo y gas. Bien, porque a Ernesto López Aladón le planteé lo mismo, tipo, uno es commodity y el otro no. Digo, el petróleo vuela solo. El petróleo vuela solo. De hecho, ya se está empezando la construcción del oleoducto de Vaca Muerta Sur. Exacto. Con capitales privados, las empresas ven la posibilidad de sacar su crudo a un precio internacional atractivo, la inversión es rentable, el petróleo vuela solo. Y ya hace rato que está volando solo. El gas, por el contrario, requiere infraestructura pesada para poder ser llevado a los centros de consumo o a los centros de exportación. En ese contexto habría que analizar muy bien el fenómeno del gas y la ubicación de la Argentina interna y externamente. ¿Cuál es la productividad del gas en el yacimiento de Vaca Muerta? Si esa productividad justifica una política de incentivos en el cual toda la sociedad se compromete a ello, digamos, como en algún momento creo que alguien que estuvo aquí antes lo planteó en otro seminario, ir avanzando en distintas etapas, hay que ver si el tiempo nos acompaña con el problema de la transición, pero una etapa de completar nuestro abastecimiento interno, abordar los mercados regionales, Chile, Brasil, y luego pensar en ir al mercado internacional. Entonces, yo creo que en el caso del petróleo no veo una necesidad de un incentivo especial. En el caso del gas podría ser, tendría que estar especificado, este proyecto de ley es para incentivar las exportaciones de gas y entonces sí, si se justifica, ir adelante y solicitar a la sociedad que haga el esfuerzo. Un ejemplo que yo siempre tengo presente es el esfuerzo que hizo Francia con su plan nuclear. En Francia estudió su plan nuclear en la década de los 70, en pleno shock petrolero, comprometió grandes inversiones y grandes incentivos, pero le redituaron 20 o 30 años después con la energía eléctrica más barata de Europa. Claro. Entonces, creo que estas cosas hay que separarlas, pensarlas, justificarlas y entonces sí transmitirle a la sociedad la necesidad de hacer un esfuerzo para poder tener un beneficio privado y público. Jorge, ¿crees que el mercado hoy está en condiciones de sumar más jugadores de la industria de petróleo y del gas? O sea,
la escala de la Argentina da para que todavía haya inversores nuevos o te parece que es un negocio donde me parece que los que ya están buscarán consolidar posiciones? O los que ya están consolidarán posiciones y seguirán creciendo, porque tenemos el caso de YPF, que es una empresa que necesita crecer porque necesita acompañar al mercado, abastece prácticamente el 60% de la nafta y del gasoil. Es decir, YPF necesita crecer. Y bueno, pero creo que hay más lugar, porque evidentemente Vaca Muerta tiene recursos extraordinarios. Tenemos un mar, digamos... Cierto, no hablamos del offshore. Estamos haciendo un solo pozo, es una vergüenza, digamos, que teniendo esa riqueza potencial, todo el esfuerzo que hace la Argentina sea un pozo. Solamente mirando la performance brasileña, que triplicó su producción en muy poco tiempo con los grandes descubrimientos marinos, solamente ese ejemplo... y los ejemplos de África, que es la otra punta del mar, lo que tenemos enfrente, debería alentar a la Argentina. En cualquier momento hasta ANCAP nos pasa. Yo creo que sí. Y nosotros tenemos una experiencia exitosa porque acá estuvo la Total, y la Total ha protagonizado un descubrimiento extraordinario en la década del 80 en el sur, que son las primeras descubrimientos de petróleo argentino en el mar, y es uno de los hechos más importantes de la historia energética argentina, junto con el descubrimiento del gas en Loma de la Lata y el descubrimiento del petróleo mucho antes, ¿no? Que es lo que le posibilitó a la Argentina llegar a ser un país autoabastecido y excedentario, condición que se logró en el año 1988 y se mantuvo hasta 2010 y lamentablemente se ha perdido, ¿no? Así que, bueno, yo creo que hay lugar. Vaca Muerta es un gran yacimiento, el mar es una gran potencialidad y, bueno, creo que hay que pensar en expandir esas inversiones. Y todavía estamos en una etapa muy inicial de Palermo-Aike, que es otra lengua, digamos, de yacimientos de shale que está empezando a mirar YPF en Santa Cruz, que también promete ser otra fuente de desarrollo petrolero importante. Me cabe esa pregunta para contestar lo siguiente. Tenemos que tener noción del año en que estamos viviendo, de la época que estamos viviendo, que es la época de la transición energética. ¿Qué significa la transición energética? Alcanzar un objetivo de consumo energético que sea menor productor de gases de efecto invernadero. Tenemos compromisos con el mundo. Bueno, para alcanzar esos compromisos debe reducirse el consumo mundial y nacional de carbón, de petróleo y de gas. De carbón no hay ningún problema porque la Argentina prácticamente no consume nada. Entonces, tenemos que el 80% de lo que consumimos es petróleo o gas. Fuertes productores de gases de efecto invernadero, más el petróleo que el gas, pero fuertes. Entonces, ese desplazamiento mundial de la ecuación energética mundial también se va a sentir en la Argentina. Como decíamos, tenemos un parque de 15 millones de unidades que hoy consumen exclusivamente nafta y gasoil. Y en 5, 10, 15 años tienen que bajar esos porcentajes digamos, por lo menos a la mitad, para decir un valor. Esto es una mala noticia para los que venden petróleo, pero no tan mala porque pueden exportar el excedente y reemplazar, por ejemplo, carbón en China. Nosotros podemos exportar gas si somos competitivos y si tenemos un cliente como la India o como la China que produce en este momento la energía eléctrica con carbón. Al cambiarle el quemador y quemar en vez de carbón gas natural, se reduce inmediatamente en un 45% la emisión de gases de efecto invernadero por la chimenea, de forma tal que tenemos un escenario que puede convocarnos. ¿Cuál es la restricción? Ser competitivos en el mundo, cosa que la Argentina todavía no ha logrado. Nuestros precios, FOB, exportación,
son mayores que los precios FOB de exportación de nuestros consumidores, en el caso del gas, por ejemplo. Nosotros no competiríamos con un Estados Unidos, por ejemplo, en precio. No podemos llegar a Europa con precios competitivos. Este es un tema que no lo ha abordado todavía la economía energética argentina, ni tampoco lo ha abordado la Secretaría de Energía de la Argentina. Por eso digo que debe terminar las vacilaciones que se han introducido en la Argentina por el discurso del presidente de la Nación, que es negacionista del cambio climático. Estamos todos pensando si Argentina se sube al tren de la transición y hace el esfuerzo de inversión en la transformación, o si se queda jugando de colado de alguna forma, ¿no? Es decir, que el esfuerzo lo hagan los otros y nosotros seguimos como estamos. Gran incógnita para la cual no tengo respuesta en este momento. No, lo paradójico del contexto es que en el mundo corporativo no hay ninguna duda de hacia dónde hay que ir, y creo que uno lo ve tanto en el sector energético como el resto de las industrias que se abastecen de energía, que hoy están buscando, hoy hablábamos hace un rato sobre una de las principales automotrices argentinas que ya tiene contratado el 100% de su energía en renovables. Pero bueno, digo, como decías en algún momento, falta una especie de dirección estratégica que marque un norte y que le dé claridad, ¿no es cierto? Sí, sí. Gerardo, ¿cómo es tu, si cerramos como tu visión sobre totalmente de acuerdo, incluso camino? en el panel anterior escuché palabras que son como música para nuestros oídos, y en un mundo con las incertidumbres que se nos presentan y en un sector tan estratégico como es el sector energético, y ante la necesidad de saber si vamos a entrar en forma organizada o desorganizada a este fenómeno, la necesidad de un plan energético nacional. Un plan energético nacional que la Argentina se debe y que le señale a las corporaciones los mejores caminos que se ofrecen, dado el enorme potencial que tiene Argentina. Un camino de colaboración con el sector privado en ir a buscar esos contratos a la China, o un camino de tecnificación en la digitalización de la distribución eléctrica, de los incentivos a las renovables. Todo esto forma parte de una operación integrada. La energía, en definitiva, es calor que nosotros usamos y podemos usar una u otra fuente, y esa fuente tiene que ser la más conveniente de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo a nuestros compromisos y de acuerdo a la posibilidad que tiene nuestra sociedad de poder consumirla y ser competitiva y disfrutarla. Entonces, un plan, digamos, nos debemos para entrar en forma organizada. Es así. Y sin plan quizá entremos en forma desorganizada, en fin. Esperemos que no repetir experiencias del pasado. Así que lo que estamos planteando básicamente es algo que el sector de energía demanda desde siempre, que es certidumbre, previsibilidad y una economía que funcione. Así que creo que son condiciones que le pone cualquiera a un Estado y a un país. Gerardo Rabinovich, Jorge La Peña, gracias por acompañarnos. Completamos con esta charla nuestro Energy Summit. Nos despedimos, pero hasta dentro de poco, porque ya en una semana vamos a tener el Mundo PYME para toda la audiencia del Cronista. Gracias y hasta entonces.